Hay películas que se nos quedan grabadas, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que tienen? Pues en el fondo todo se reduce a dos elementos clave que hacen que una película sea inolvidable: su estilo visual y, sobre todo, la estructura invisible de su historia. Vamos a ver de qué va esto. Venga, vamos al lío. Solo con ver esta imagen, una sola imagen, ya sabemos perfectamente de qué director estamos hablando. Es que la simetría es perfecta. Los colores calculados al milímetro. Cada objeto, cada personaje, está exactamente donde tiene que estar. Es casi como si estuviéramos mirando un cuadro. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Porque al responderla, no solo entendemos el cine de un director muy particular, sino que empezamos a descubrir los cimientos sobre los que se construye cualquier gran película. Es nuestro punto de partida. Empecemos por lo más obvio, por lo que salta a la vista, su estética. Es tan personal que se ha convertido en una auténtica firma de autor, un sello que se reconoce al instante. A ver, este estilo se puede descomponer en varios elementos clave. Lo primero es asimetría casi obsesiva. Si partes sus planos por la mitad, ¡boom!, todo encaja. Luego están las paletas de color, que no son para nada casuales, y, como no, esos movimientos de cámara tan suyos como los travelings laterales y esa forma de colocar a los personajes y los objetos como si fueran piezas de un diorama perfecto. Y ojo, que aquí lo interesante es cómo el color no es solo decoración. A la izquierda tenemos el fotograma de la película. A la derecha, la paleta de colores que un algoritmo saca de esa misma imagen. Vemos que no es una elección al azar, para nada. Es una decisión muy calculada que define por completo el tono, la atmósfera de la escena. El mundo de Anderson es muy colorido, sí, pero muchas veces es solo una fachada. Y esta es la clave de todo. Anderson crea mundos que están pensados para la cámara, no para ser habitados. Son como casas de muñecas, como escenarios de teatro. Todo está perfectamente dispuesto para la mirada de quien está viendo la película, buscando un equilibrio estético que es casi artificial. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque toda esta parafernalia visual, esta obsesión por el detalle, no es un simple capricho estético, no, tiene un propósito mucho más profundo. Ahora vamos a ver cómo esa firma visual no es solo el envoltorio, sino que es parte del propio motor de la narrativa. Aquí es donde el estilo se da la mano con la sustancia. La pregunta es inevitable, claro. ¿Todo esto es solo para que la película quede bonita? ¿O esa simetría y esos colores nos están contando algo más sobre los personajes y sobre lo que les está pasando? Para entender ese propósito, tenemos que hacer una distinción que es fundamental. Vamos, el ABC para cualquier guionista. La diferencia entre historia y trama. Suenan parecido, pero en realidad no tienen nada que ver. La historia, para entendernos, es simplemente la crónica de los hechos, el qué pasa. Un suceso detrás de otro, en orden. Es el esqueleto, los hechos en bruto. Cuando nos cuentan una historia, la pregunta que nos hacemos es ¿y qué pasa después? La trama, en cambio, ya es otra cosa. La trama es el arte. Es cómo se organizan esos mismos hechos para crear un patrón, una red de causas y efectos. La trama no nos pregunta qué pasa después, sino ¿por qué ha pasado esto? Nos obliga a conectar los puntos, a buscar un sentido. Y este ejemplo clásico lo ilustra a la perfección. El rey murió y luego la reina murió. Eso es una historia. Son dos hechos uno tras otro. Pero si decimos el rey murió y luego la reina murió de pena, eso es una trama. Esa pequeña palabra, pena, introduce una causa, una conexión emocional que lo cambia todo, le da un significado. Entonces, si la trama es esa cadena de porqués, ¿qué es lo que la pone en marcha? ¿Cuál es su motor? Pues la respuesta es sencilla: la transformación de los personajes. Lo que de verdad nos fascina, lo que nos engancha a una historia, no es la acumulación de aventuras, sino ver cómo los personajes cambian por dentro. Pensemos en el Quijote, en cómo Sancho Panza se va aquijotizando poco a poco. O en una peli como Blade Runner, lo que nos atrapa es ver cómo Deckard y Rachel se transforman el uno al otro. Eso es lo potente. Hay una cita del escritor Henry James que lo clava, de verdad. Viene a decir que la acción y el personaje son inseparables. Lo que un personaje hace define quién es y quién es determina lo que va a hacer. Exacto. Vamos, que son las dos caras de la misma moneda. No puede haber una trama interesante sin personajes que la vivan y cambien con ella. Y tampoco puede haber un personaje profundo sin una trama que le ponga a prueba y nos revele cómo es de verdad. Y esto nos lleva a una idea todavía más grande, porque estos principios no son solo para el cine de autor, que va, se aplican a todas las historias que la humanidad se ha contado desde hace miles de años. Porque, a ver, el estilo visual de un director como Wes Anderson es único, sí, es inimitable. Pero las tramas que utiliza, en el fondo, beben de patrones de comportamiento humano que son universales y atemporales. Al final, llevamos 5000 años sintiendo y actuando de formas muy parecidas. Y esos patrones acaban cristalizando en lo que llamamos arquetipos de trama. Por ejemplo, la búsqueda, ya sea de un tesoro o de un sentido para la vida.
o la venganza contra alguien que ha cometido una injusticia, o la rivalidad entre dos fuerzas opuestas, la historia del desvalido, el pequeño que se enfrenta al gigante, el amor prohibido que desafía las normas, la misión de rescate de alguien que está en peligro, o la metamorfosis, la gran transformación de un personaje. Estas estructuras son, por así decirlo, el ADN de casi todas las historias que nos fascinan. Y con esto cerramos el círculo. El estilo de Wes Anderson, con su simetría y sus colores, no es un simple adorno. Es su herramienta para construir la trama, para expresar el mundo interior de sus personajes y las relaciones de causa y efecto que los hacen cambiar. La genialidad de un cineasta está ahí, en esa unión perfecta entre el cómo cuenta las cosas y el por qué las cuentas. Así que la próxima vez que una película se nos quede ahí, en la memoria, quizá la pregunta interesante no es solo ¿qué ha pasado?, sino ¿cómo han construido esta trama para que me afecte de esta manera? ¿Qué patrón universal se esconde debajo de esa estética tan única? Ahí está la magia del cine.